Ahí se cuesta entender las cuestiones sociales. Recién estuvimos hablando por el tema del microtráfico y todo esto que estamos contando es parte de nuestro drama social también que hay en nuestro país específicamente, en otros, no solo acá, pero es lo que estamos explicando, es lo que nos toca vivir. Pero lo ocurrido con esta niña de 1 año y 7 meses realmente no tiene nombre. Una niña que muere a consecuencia de una violencia inusitada. Porque eso es lo que podemos decir, describir sería hasta obsceno lo que ocurrió con ella. Pero uno no puede lograr entender cómo una bebita puede ser víctima brutal de una situación que no tiene explicación. ¿Por qué? Porque ella fue víctima de una violencia externa. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué específicamente la mató? Es lo que están queriendo determinar los investigadores. Jodido el caso, Osvaldo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Esto ocurrió en Itagua. Hasta hoy siguieron investigando y siguen investigando. Hoy se hizo la autopsia en la morgue del Hospital de Clínicas en Línea. Está el fiscal Blas Imas, que está a cargo de esta investigación. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, a ti y a la audiencia y respeto de siempre. Bueno, acá con mi compañera Iván Leguizamón también estamos hablando de todo esto que ocurrió con la niña. Le tocó un caso bastante complicado, por cierto, doctor, y que de alguna forma también podemos decir, o podríamos calificarlo de dramático. Bastante, sí, bastante chocante el sentimiento humano que visualiza la situación. ¿Qué fue lo que habría ocurrido? ¿Hasta dónde pudo llegar la investigación? ¿Qué fue lo que ocurrió con esta bebita? Bueno, la investigación es incipiente. Comenzamos recién, Osvaldo. Hoy hicimos la autopsia. Paralelamente hicimos también esta tarjeta que nos avile la constitución con criminalística del lugar donde habría ocurrido los hechos, o podría haber ocurrido, digamos, en el domicilio de este caso, en una situación donde paralelamente a esa constitución se está velando también a la niña, y también recabamos datos de los parientes más cercanos. Entonces tengo una perspectiva mayor como para investigar más. Amerita estar encima de este caso particular hasta tanto podamos aclarar y sacar una conclusión. Doctor, ¿acá se podría hablar de una posibilidad de violencia del tipo sexual? Efectivamente podría, no descartamos esa posibilidad, y por eso que intervenimos inmediatamente y tomamos los recaudos correspondientes. Por ejemplo, no entregar el cuerpo a los familiares, pues sino previa autopsia, ¿verdad? Doctor, para la gente que está tratando de comprender ahora el tema, ¿puede explicarnos dentro del contexto en el que se pueda qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo trascendió este caso? ¿Fue el reporte de una niña enferma? ¿Cómo es que se dio esta historia, doctor? Bueno, ayer a la tarde ya me informaron del deceso de esta niña y que tendría algunos signos de haber sido violentada. Pero llama la atención la versión de la madre, quien dijo que la niña entró intacta, digamos, en sus partes genitales, no así, sino por un cuadro de infección en la boca, precisamente, tipo herpes o algo así. Inclusive que días anterior habría consultado con un pediatra, cuyo recetario me exhibió. Yo esta mañana hablé con el médico también, pediatra, me dio ciertas versiones. Me fijé, hoy esta tarde recabé la versión de la abuela, quien me ratificó que el día lunes, en cierto horario, en 3 oportunidades se quedó con ella la niñita, y en las 3 oportunidades ella le higienizó y estaba intacta la niña. Hasta ahí sin problema. Ahora, ¿cómo apareció de la noche a la mañana con estas lesiones? Esa es la interrogante que voy a tratar de dilucidar en el transcurso de esta semana. Sabemos que de alguna forma, doctor, están en un estado de luto, la están velando en estos momentos a ella, pero ¿los familiares de alguna forma están colaborando o no en lo referente a esta investigación? Digo por la gravedad de lo que usted está comentando. Sí y no también. En cierto modo, un no en principio, porque hay una niña hermana de la finada
que quisimos abordarlo técnicamente. Desde la Santa Constitución del día de la fecha, se pone una psicóloga especialista en estos temas de la Dirección de Victimología del Ministerio Público, acompañada también de una profesional psicóloga del Ministerio de la Niñez, y no pudieron sacar la información, digamos, por decirlo. Y tampoco creí prudente ni pertinente llevarlo a un examen clínico a la niña, ¿verdad? La situación familiar que se está viviendo en este momento. Pero básicamente ella no se acuerda de nada, por decirlo, menciona, y se cierra. Pues entonces hay que darle tiempo a estas situaciones y no recuerda a la realidad investigativa, un poco también a la información, básicamente, he hecho esta referencia. Doctor, quiero volver nomás, disculpe, quiero volver nomás con la secuencia de los hechos para entender un poco. Esta niña vivía con sus padres en Areguá, con su familia en Areguá. Así mismo. Ella fue ingresada ayer al hospital distrital de Capiatá, de donde la derivaron, tengo entendido, a un sanatorio de mayor complejidad aquí en Asunción, donde aparentemente también rebotó, porque no tenían cómo asistirle. Lo cierto, lo concreto es que mientras le buscaban una cama o atención, esta chica murió, esta niña murió. Es recién a partir de ese momento. ¿Cómo? Sí, tengo entendido, antes de que llegue a este dicho centro asistencial, que requería esta niña, porque tenía el 95% todo totalmente infectada de infecciones. El 95% de muerte prácticamente tenía cuando salió del hospital. ¿Y a usted le avisan doctores de qué hospital? Ya después de que la niña murió. Del hospital primariamente la atendieron el día de ayer. ¿Y ellos fueron los que ya detectaron algunos indicios? Efectivamente, sí mismo. Sí, ahí entiendo. Doctor, y el pediatra que la atendió el lunes pasado, entiendo que dijo, no detectó nada normal en aquel entonces. Bueno, voy a emitir mejor mi opinión hablando sobre este caso, porque tengo que tener un historial clínico. Este historial clínico no tengo todavía, ni tampoco me consta que exista. Pero sí fue atendido por ese profesional, estuve ya en contacto con él mismo, y él estaba atendiendo a otra gente en otros lugares, pero todavía no tengo el resultado total. Tengo entendido, así como están las cosas, el día lunes él le había dado, solamente examinado, digamos, la parte de la infección de la que padecía esa niña, solamente la afección desde la boca, digamos, porque no tenía otra dolencia, digamos. Por eso lo llama muchísima la atención, y yo creo que con ciertos datos que hemos conectado podemos dilucidar y opinar mejor mañana o en el transcurso del día. Doctor, en concreto, por lo que, y quiero entender bien, porque es muy complicado esto, y hasta es complicado hablar de todo esto, pero se quiere determinar por qué, yo creo que usted es el más interesado, se quiere determinar por qué falleció esta criatura. Concretamente, ella fue víctima de un tipo de violencia, le afectó en los genitales, evidentemente alguien está implicado detrás de todo esto, entonces, ¿no? Estaría implicado, podría estar implicado alguien. Sí, efectivamente, porque los indicios y las lesiones que presenta la víctima en esa región precisamente nos da a entender eso. Es la primera vez que yo tengo un caso de esta naturaleza y bastante estética. Sí, es la lesión o fue producto de una situación externa, no es una cuestión interna, digo, por ejemplo. Así mismo es, probablemente hay un gran porcentaje de ácido sea ahí, pero con el examen patológico tal vez podamos ayudarnos a echar un poco más de luz, junto a otros indicios que hoy levanté y probablemente vamos a tener más también. Doctor Blas Ima, muchas gracias. Ojalá pueda dilucidar cuanto antes este caso. Así sea, ojalá yo quiera. Ojalá. El fiscal de la ciudad de Capiatá, esto fue monstruoso, Iván. No encuentro otro calificativo. Y es terrible, viejo. O sea, no sé, el perder a un hijo es lo más doloroso que existe en el mundo. Para construir la historia, para que la gente entienda, hay mucha gente que se está aprendiendo. Esta niña, como ya escuchaban, vivía en Areguá. Tenía fiebre producto de una infección. O sea, ella murió a causa de una infección. En el hospital de Capiatá le dijeron, no, ella está grave, acá no le podemos atender. Luque creo que la atendió primero, fue en Capiatá. Luque y después Capiatá.
Porque el fiscal Imas es de Capiatá. No, pero por la cuestión de jurisdicción no. Ajá, bueno. De Luque le traen a un sanatorio privado acá después. A la CIMED en realidad, tengo entendido, acá sobre Venezuela. No, creo que es otro. Bueno. No te quiero decir con certeza, pero fue una cuestión circunstancial ya que le trajeron. Lo que sí, ni siquiera llegó, pero también los doctores de este último nosocomio especializado dijeron, no hay demasiado que hacer, ella necesita ya urgente terapia o algo porque está muy grave. Entonces regresaron con ella hacia Capiatá y ahí es cuando muere. En principio el caso fue manejado como la muerte de una niña por falta de terapia. Sí. Bueno, hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Esa alerta que hicieron los médicos de Capiatá al fiscal del lugar, Blas Imas, fue clave. Porque ahí Imas ordena entonces, que le hagan una autopsia a la niña. Y fue traída hoy a la morgue judicial. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Lemir, Osvaldo? Y básicamente esto que le estaba preguntando al doctor Imas, de que hubo una situación externa que generó una infección que le causó la muerte. Es decir, a través de los genitales concretamente la golpearon. No quiero entrar en descripción porque hasta eso fue muy fuerte, por cierto, porque es una criaturita. Pero acá lo re importante es que fue algo externo. No, o sea, ella murió a causa de una infección. Claro, pero esa infección se le generó con una agresión. Con una agresión externa. No es un virus lo que le causa, no es un mal cuidado. Por ejemplo, antes del programa estábamos hablando con Osvaldo Casenave, nuestro compañero de la edición impresa que cubrió anoche este tema, y me decía que anoche se hablaba, por ejemplo, de una situación de que la falta de higiene hizo que se genere, cosas así. Hizo que genere una infección, pero no fue eso, fue una agresión externa lo que la mata a ella, y esa agresión externa obviamente la hace alguna persona, alguna situación. Y eso es lo que tiene que investigar Fiscalía. Indefectiblemente tenemos que centrarnos sobre sus familiares directos. Y es normalmente este tipo de cosas, o sea, ¿quiénes son los que están más cerca? ¿Son sus familiares o ellos van a saber si hay alguien que pueda...? Estamos en un... Realmente es incipiente también esto, porque están en pleno velatorio en estos momentos. No es tan fácil tampoco investigar en este tipo de situación, pero no puede quedar en la nada alguna situación, alguna explicación. Yo recuerdo un caso similar había ocurrido en el departamento de San Pedro, creo que fue el año pasado. Una niña de 10 años que fue a la escuela, de repente cambió su actitud, su conducta. Un día vino a la casa de la nada, se sintió mal con su abuela, la internaron y murió. Ahí recuerdo que se había dicho que efectivamente ella murió a consecuencia de un problema, una especie de problema mental de depresión a consecuencia de una violación. Después nomás un doctor determinó que fue un aneurisma, una especie de accidente cerebral. Recuerdo ese caso. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo. Se armó toda una historia, porque en principio sus familiares fueron acusados de que la violaron, de que porque la violaron ella se enfermó. Y resultó ser otra cosa. Claro, y después los doctores dijeron, no, fue... Este es otro, lo contrario sería. Claro, por eso, estoy comparando nomás las situaciones. En este caso ya un forense dice, sí, esta niña murió a consecuencia de una infección, pero esa infección fue generada por una agresión externa. Hay una violencia externa. Hay una violencia externa, que se entienda ya, ¿verdad? Eso es lo que dijo el doctor Lemir. Entonces, ahí es donde vamos al punto, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cómo se generó esa agresión? Evidentemente fue deliberada, provocada. Sí. ¿Y quién la provocó? Sí. Y es ahí donde sí o sí se tiene que llegar. ¿Y de cuánto data también? Claro, porque el doctor Lemir dijo, creo que 15 días aproximadamente. No, en 15 días va a estar el resultado. No, pero dijo que la lesión tampoco era nueva, dijo. Y bueno, entonces... La lesión tampoco es nueva, que data puede ser de entre 10 a 15 días, dijo. Le está agregando otro dato. Sí, entonces... Y lo cual ahí salpica, digo, Iván, a los familiares y al pediatra que la atendió. Porque y el pediatra tal vez, bueno, pero si vos le llevas al pediatra por una infección, no sé, no le van a andar revisando tampoco todo, como digo, tendría que ser, sí, ¿verdad? Tendría que ser, pero es ahí donde ya se contraponen las situaciones. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, el tema. A la vuelta de la pausa, vamos a estar hablando de este caso ocurrido en el Paraná Country Club. Hay nuevos elementos que se agregan a la investigación. Bueno, contanos lo nuevo del Alto Paraná,
Y del caso Paraná Country Club. Tiende a confirmarse lo que te conté ayer acá, del doble homicidio ocurrido el jueves último en el Paraná Country Club de Hernandarias. Para recapitular, los muertos fueron el dueño de la casa, Osvaldo González Duarte, de 39 años, y su hermano Nelson, de 36. El autor del crimen que se entregó ayer es el hijastro del dueño de casa, Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, un muchacho de 20 años, quien se entregó ayer en Itacrú. Este es el matrimonio conformado por don Osvaldo y doña Dominga Dávalos, ambos. Ellos eran los dueños de la casa, o sea, son los dueños de la residencia del Paraná Country Club. ¿Qué es lo que había declarado el autor confeso Osvaldo ayer? Dice, sí, yo le pillé a mi padrastro, porque Rodrigo es solamente hijo de la señora, no del señor. Entonces el muchacho contó, yo le pillé a mi padrastro con otra y le conté a mi mamá. Y le llevé a mi mamá en el momento en que mi padrastro estaba con su amante y mi mamá le filmó. Por eso mi padrastro, dice este muchacho, se molestó conmigo y nos echó de la casa a mi mamá y a mí. Cuando nosotros volvimos para recoger nuestras cosas, él nos atacó y nos tomó de rehenes. Entonces yo me defendí y le tuve que matar a él y a su hermano. Es la versión que dio Osvaldo, el muchacho este de 20 años. Ahí lo vemos, Rodrigo Florentín Dávalos. Y efectivamente hoy se filtró, porque Rodrigo dice, mi mamá y yo fuimos donde mi padrastro estaba con su amante y mi mamá le filmó. Hay un video. ¿Y apareció el video? Y hoy apareció el video. Vean y escuchen cómo fue el descubrimiento. Un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Un poco a mi esposo con un amante. ¿Esto dónde es? Esto sería también en Ciudad del Este, días previos al crimen. Él es el que moriría después, Osvaldo González Duarte. Ella sería la amante. Y este video fue filmado por la señora Dominga. Y acá, en la ventana de vidrio templado, se ve el reflejo de la señora entrando y filmándole. Este fue el detonante de la pelea familiar. Te pregunto una cosa. Sí. ¿Esa es la casa de él o no? No sería su casa. No sería su casa. Pero ¿qué pasó? Aparentemente la señora Dominga estaba en ese momento con su hijo mayor, que no es el hijo de él. Entonces ellos después llegaron a la casa, ocurrió la pelea y él le reclamó a su hijastro. Le dijo, ¿qué cuña y qué sol le contaba a tu mamá? Le dijo. Y le echó, encima yo te mantengo acá, fuera de mi casa. Le echó al hijastro y a la esposa. Cuando ellos volvieron fue que se desató la pelea en la que él y su hermano menor, que fungía de guardaespaldas, perdieron la vida a manos del hijastro de este último. Bueno. Hay mucha incógnita todavía. Por más de que esta sea la hipótesis en este momento, yo creo que hay mucho que indagar a fondo, pero seguramente lo estaremos haciendo en los próximos programas. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.